América Hispana con su gran compromiso de estar presente en donde Estados Unidos toma las principales decisiones que afectan a nosotros como ciudadanos y que afectan al mundo entero. Gabriela Peroso, nuestra presidenta y fundadora, está hoy en la Casa Blanca, directamente reportando, revisando y conversando con esas grandes personalidades que normalmente nosotros la vemos muy lejos como hispanos, pero son las que toman las decisiones, pero que también se preocupan por nosotros y saben que formamos todo un universo de personas que no importa nuestro origen, igual somos fieles, leales y estamos aquí por todo nuestro compromiso con la bandera americana, con esta nación. Así que el día de hoy, estando dentro de la Casa Blanca y con una particularidad muy grande, el cierre del gobierno. Hoy, 1 de octubre, no hubo acuerdo dentro del Senado del Congreso de los Estados Unidos y se da el primer cierre de gobierno después de 6 años, desde 2019, cuando Donald Trump también era presidente de los Estados Unidos, se cerró el gobierno por 35 días. Así que estamos en una coyuntura particular muy grande que más allá de reportar como americanos hispanos, tenemos que hacerlo como ciudadanos de este país, que vamos a ver cómo políticamente se tiene que negociar, pero también estamos al frente de cómo va a afectar los puestos de trabajo y el desarrollo del gobierno en los próximos días. Así que empecemos el día de hoy con todo este material que es bastante importante y que debemos saber. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana. Nos encontramos en la sala de prensa de la Casa Blanca. Aquí ven plena actividad luego de que la secretaria de prensa Karoline Leavitt ofreciera entonces esta rueda de prensa. Amaneció muy temprano con unas pantallas que están colocadas de lado y lado con lo que son declaraciones del pasado de los demócratas relacionadas a lo dañino que puede ser un cierre de gobierno. ¿Y por qué están colocadas en estas pantallas? Porque esos demócratas hasta el día de ayer han decidido votar en contra de lo que era una extensión del presupuesto nacional. Ellos quieren incluir una serie de gastos de más de $1 billón, entre ellos contemplados algunos subsidios a la salud. Y eso lo vamos a estar analizando un poco más adelante. Pero entender entonces que vamos a tener mucho movimiento el día de hoy acá porque se van preparando cada una de esas ruedas de prensa. Y también entender entonces que esta puede ser una oportunidad única de la administración de Donald Trump de comenzar a cumplir otra de sus promesas de campaña, Gabriel, que es justamente el tema de la reducción del gobierno. Recuerden que hubo una primera iniciativa a través de Dodge, que era presidida por Elon Musk y que, bueno, tuvo ciertas resistencias. Incluso algunos de esos empleados federales públicos han demandado al gobierno y están peleando para ver si vuelven a la administración o si tienen algún tipo de remuneración extra. Esto podría ser un segundo capítulo. El presidente Donald Trump instruyó a cada uno de los órganos del poder a hacer listas cuáles son realmente los trabajos esenciales. No solamente entonces para otorgar licencias si este cierre del gobierno se extiende, sino que adicionalmente las licencias se pueden convertir en despidos definitivos. Algo que él ha prometido, que forma parte entonces de su base, y por el otro lado, los demócratas aseguran que él no ha querido negociar. Sin embargo, a través del voto de los demócratas es la única manera de que ese gobierno pueda volver a abrirse. Hay otra votación, no sabemos si se va a llevar a una resolución. No sé si quieres hablar un poco del tema particular de esa promesa fundamental de reducir el tamaño del Estado como una prioridad para Estados Unidos, porque los números no dan. Seguimos gastando mucho más dinero del que entra al Tesoro Nacional. Sí, no podemos seguir con un Estado clientelista, un Estado que al final ha ido creciendo gobierno a gobierno, tratando de
de cumplir promesas de todos los presidentes, cumplir promesas de todos los legisladores, y es un Estado que crece y que devora presupuesto, pero devora el presupuesto sin que sea de manera efectiva. Nosotros nacimos como un país que nuestros fundadores lo dijeron, es un país capitalista, es un país fundado en el mercado, en un mercado con una connotación social, pero el Estado no debe ser quien resuelva los problemas directamente. Debe ser el órgano que medie, el órgano que busque la resolución y que incluso pueda llegar a regular ciertos sectores. Pero hoy vemos un Estado desproporcionadamente grande, un Estado que también necesita tecnología para poder adecuar al siglo en el que vivimos, y muchos de estos empleados serían mucho más productivos en el sector privado y no simplemente percibiendo un sueldo. Un Estado grande se convierte en un Estado controlador, se convierte en un Estado que mueve el aparato económico y no de manera orgánica, sino de manera inorgánica, porque termina endeudándose y teniendo que imprimir dinero para pagar sueldos, cosa que no hace el sector privado. O sea, la gente le tiene miedo a estos despidos, pero son personas que tienen que reubicarse, que tienen que reinsertarse después de todos los trillones de dólares que en solo 8 meses esta administración ha estado inyectando al sector privado con esa inversión privada nacional e internacional. Ayer lo anunciaba el presidente Trump con el tema de Pfizer. Pfizer va a traer producción de fármacos a los Estados Unidos nuevamente. Es todos los días tenemos una nueva noticia sobre esto. Simplemente tiene que haber un desplazamiento de lo público a lo privado. Y también hay un factor importante. El principal punto de no acuerdo que existe en el Congreso de los Estados Unidos es el tema del sector salud, el financiamiento al sector salud. Está muy ligado a financiar el sector salud, pero permitir que los ilegales sigan recibiendo beneficios dentro de los Estados Unidos en el sector salud, lo que cuesta billones de dólares a los contribuyentes. Y esto es un punto en que la administración Trump ha sido intransigente. No podemos nosotros financiar un sector salud para personas que legalmente no están en los Estados Unidos. Esto es solo para aquellos que se han beneficiado, ya sea de manera temporal, ya sea de manera permanente, o que sean ciudadanos de este país. Y no podemos ser una clínica, un hospital del mundo entero, y no funciona de esta manera. Incluso podría llegar a ser un punto para censar de cierta manera a todos estos ilegales, y lo veo que la administración Trump, si lo permitiera, muy probablemente después le acusarían de que no es posible que la persona reciba el beneficio y luego, como no prueba su estatus migratorio, sea buscada para ser deportada a los Estados Unidos. Pienso que también es un punto en el que no puede haber mayor negociación, porque sería inconsistente, como están siendo los demócratas inconsistentes de decir que cerrar el gobierno es criminal y ellos son los que no terminan de dar un voto y quieren que los ilegales estén allí. ¿Qué se habla en la Casa Blanca respecto a este financiamiento del sector salud de los ilegales? Sí, definitivamente hay que sincerar el número de beneficiarios, cómo reciben ese beneficio y por qué lo reciben, si realmente cumplen los requisitos de ley para recibir estos beneficios. Y adicionalmente, aquí hay otro elemento. Recuerda que durante la pandemia comenzaron entonces a darse una cantidad de ayudas que eran significativas. Estábamos viviendo un punto muy particular de la historia de Estados Unidos y del mundo entero, y el gobierno, como protector, salió entonces a ayudar a esos ciudadanos, y se crearon una cantidad de incentivos y también de beneficios o de reducciones en el sistema de Obamacare y en general en el sistema de salud de Estados Unidos para atender una emergencia particular. La pandemia, te atiendo, pero ¿por cuánto tiempo? Se trata de un evento extraordinario que necesitaba medidas extraordinarias, pero una vez eso ya se agota, tú deberías volver a el punto inicial en donde te encontrabas. Esto se ha convertido en una constante, que cada vez más son más y más beneficios. Recordemos que una de las funciones fundamentales de nosotros aquí en América Hispana es promover a ese Estado más pequeño, menos burocrático, en donde la dependencia sea menor de los gastos públicos y mucho mayor al sector privado. ¿Qué dicen los republicanos en el Congreso? Bueno, que una cosa que era extraordinaria no puede mantenerse en el tiempo. Se agota, se va a vencer este año, pero todavía hay tiempo de negociar. Y por eso los republicanos le han dicho, dame la extensión hasta el 21 de noviembre y en esas 6 semanas, 7 semanas aproximadamente, seguimos entonces negociando el tema.
de las personas, si deben recibir o no el beneficio, si son migrantes que tienen los papeles o no, y adicionalmente ciudadanos americanos o residentes que forman parte del Obamacare que estaban recibiendo más de lo que antes de la pandemia tenían que recibir, lo que estaba instaurado por ley. Si no, eso definitivamente se vencería y ya no estaría en la mesa. Yo creo que los demócratas estaban esperando que el presidente Donald Trump no quisiera el cierre del gobierno y de una vez ya se diera esta aprobación automática de $1 billón más. El presidente Donald Trump más bien lo vio entonces como una oportunidad para avanzar en sus planes para algunos despidos que si bien suenan masivos, son decisiones dolorosas, pero que él ha estado impulsando, porque la única manera aquí, Gabriel, de hacer una reducción definitiva y real es haciendo algunos cambios que son dolorosos para la población. Eso en definitiva es así. Incluso aun cuando Dodge fue muy doloroso y hubo mucha alaraca, cuando tú ves realmente la proporción de reducción que se hizo era mínima, pero si vas haciendo, la haces en Dodge hace unos meses, la haces en este nuevo presupuesto y poco a poco lo vas haciendo. Incluso hay un plan maravilloso de los que son más conservadores en este tema, que hablan de la reducción de ese déficit en apenas un 5% del presupuesto nacional, pero en 5 años, imagínate. Pero eso no se ha podido lograr porque el tema político siempre se entremezcla y hay demasiados intereses de demócratas y de republicanos y es muy difícil de acometer. Pero particularmente en este punto, vamos a ver cuánto dura este cierre de gobierno. Dicen que si, por ejemplo, dura más de 3 semanas, podría impactar directamente la cifra de desempleo en Estados Unidos y eso adicionalmente, y ahí tú podrías agregar algo más, condiciona la decisión que podría estar tomando la Reserva Federal en sus próximas 2 reuniones de este año. Podría no subir el 0.25, sino el 0.50 si el impacto es muy grande en esos empleos, porque no solamente se trata de los despidos, sino incluso las licencias, las personas que quedarían paralizadas en el tiempo, durante el tiempo del cierre de gobierno, serían consideradas entonces en esos números. Incluso el reporte que sale este viernes podría no salir porque al paralizarse el gobierno, esto también afecta a parques, museos, pero también una cantidad de informes. Incluso ya una de las páginas del hemisferio occidental de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, perdón, de la diplomacia, dijo no vamos a enviar más mensajes mientras esté el cierre del gobierno. Poco a poco vamos a ir viendo hasta dónde va esta afectación y afecta directamente ese tema del empleo y podría impactar a la Reserva Federal. Allí nos preguntamos, ¿es algo entonces que favorece al presidente Donald Trump y por eso no negociaron con tanta fuerza? Sí, efectivamente estamos frente a unos demócratas que los vemos, Gaby, que están más enfocados en tratar de que Donald Trump falle en su presidencia que en realmente en servir al pueblo. O sea, la decisión de poner los temas de salud de inmigrantes ilegales por encima de mantener abierto al gobierno y que por lo menos estos trabajadores sigan percibiendo su salario, porque con el cierre del gobierno, como dice, te afectan parques, museos, pero también se afectan casi que todos los servicios del gobierno. No lo esencial, pero sí lo extra esencial, que a veces sí impacta en lo que está sucediendo, puede impactar en el desempleo. Nosotros vemos unos demócratas que no tienen un centro claro de lo que quieren, simplemente es enfocarse en destruir una labor del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, con muchísimas cartas sobre la mesa, tiene muchas para jugar, como lo vimos, él ya lo había hecho y ayer lo ratificaron el jefe de presupuesto diciendo simplemente revisen qué es esencial, no, y prescindan de lo esencial porque sin eso podemos seguir subsistiendo y vamos a reducir el tamaño del gobierno, que es una promesa electoral. Vamos a ver, Gaby, también el presidente Donald Trump siendo más fuerte con los demócratas dentro del Congreso, porque al final del día ellos se tienen que deber a sus votantes, ellos saben que se están afectando, no puede ser que cada vez que se tenga una oportunidad de afectar al presidente Donald Trump, ellos no ven a cuántos más están afectando y puedan hacer que esto se extienda. El presidente Donald Trump va a seguir con su agenda, es una agenda nacional, internacional, que vemos que está muy cohesionada, incluso todos los factores
actores que están dentro del país están cohesionados, queda el Congreso, que no es que no siga la línea del presidente Donald Trump, pero tiene que seguir la línea directa de los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren cierre de gobierno, quieren un gobierno más pequeño. Muchos no quieren realmente clientelismo, sino que tengamos las oportunidades de trabajo en el sector privado. La Fed, que también sigue con su política restrictiva, estamos enfrente a una oportunidad de que la Fed también se ponga del lado de los ciudadanos y que vamos a avanzar, porque lo que tú dices, los números van a verse afectados. Ojo, en la reunión de la Fed faltan 4 semanas todavía. Es mucho lo que puede pasar durante todo este periodo. Tenemos que ser ciudadanos conscientes de la situación que está viviendo nuestro país y tenemos que exigirle a nuestros legisladores que efectivamente cumplan con lo que fueron elegidos, no que estén allí simplemente para ver cómo pueden conservar una cuota dentro del Partido Demócrata y como el Partido Demócrata puede ver que se desmorona el país y ellos no le importa. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante agendas progresistas, es más importante agendas de clima que terminan afectando a todo el país. Gaby, ¿cómo podríamos cerrar el podcast? Bueno, comentando la razón de por qué estamos aquí, lo dijimos el día de ayer en el otro podcast de América Hispana, recibimos la invitación para el mes de la hispanidad. Te invitan de manera personal, lo hace el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dice, queremos honrarte en tu mes como hispano valioso de esta nación para reivindicar entonces todos los aportes fundamentales que haces a esta sociedad. Es algo que realmente me emociona. He venido varias veces a la Casa Blanca a hacer coberturas, pero en este caso era como una invitación personal que adicionalmente se convierte entonces en una invitación a que América Hispana continúe creciendo para todos ustedes. Sin embargo, la mala noticia es que el cierre de gobierno afecta a muchas cosas y entre las cosas que afecta es ese tipo de recepciones. Si el gobierno está cerrado, si los empleados van a empezar a tener licencias y permanecer en casa, no creo que se vea muy bien que estén haciendo celebraciones dentro de la Casa Blanca. Así que ya nos ha llegado la confirmación de que este evento que se iba a desarrollar el jueves en la tarde aquí en la Casa Blanca fue cancelado. Muchos de los hispanos ya no viajaron a Washington, D.C., pero yo dije, yo igual me voy porque tengo el compromiso fundamental de hacer ese puente, ese vínculo entre la política de Estados Unidos y nosotros en español para entenderla mucho mejor y qué mejor momento que este en particular, entender por qué se da este cierre de gobierno. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el senador Rick Scott, vamos a ver si nos manda un mensaje a los americanos hispanos y adicionalmente entonces poder entender desde varias aristas cómo funcionan las cosas. Además, otra semana crucial, sigue el tema en el Mar Caribe. El presidente Donald Trump habló nuevamente de Venezuela frente a todos sus generales en la reunión más importante que se da en décadas acá en Estados Unidos, es decir, el tema del Caribe parece que va a seguir avanzando y adicionalmente está todo el tema de Hamas. El grupo terrorista tiene que rendirse, tiene que comenzar entonces a plegarse a esta amnistía. No sabemos porque como tú lo has dicho en otros podcasts, prácticamente los borran como grupo terrorista o como grupo armado, tienen que dejar las armas y no sabemos qué actitud van a tener. El tema Hoy aquí es que el particularmente salieron ingrediente... noticias, Gaby, de ese tema en el cual jamás extraoficialmente se conocía que no iba a abandonar las armas, que no iba a abandonar el camino de la violencia. Es extraoficial, solo está en medios de comunicación, no existe una vocería oficial que lo haya dicho, pero la guerra podría extenderse para tratar de avanzar con el plan del presidente Donald Trump y de los países árabes, pero en función a la violencia tratar de rendirlos en el campo. Claro, pero ya que ahora les están dando una amnistía total, en donde ahora los países que los refugian al día de hoy, porque aquí hay que entender que hay países Correcto. como Qatar, en donde estos miembros del grupo terrorista pueden ir y venir. Si ya los países están a bordo a que se haga un gobierno, un estado distinto de transición, ya ese refugio se mantiene vigente, pareciera que no. Y adicionalmente dejaban muy claro en esa rueda de prensa, le decían a Benjamin Netanyahu que por lo menos Estados Unidos les daba todo su apoyo de si ellos no se rendían, que hubiesen entonces ataques mucho más específicos y contra ellos para acabar. Porque la idea es sacar al grupo terrorista y empezar, son
muchos años de reconstrucción, Gabriel, pero con la intervención de los países árabes se podría lograr lo impensable. Y uno de los puntos fundamentales es reformular a esa autoridad palestina, brindarles entonces la posibilidad de que se haga estas comisiones de tecnócratas palestinos, por supuesto, y de otras naciones, pero que ya no sigan los grupos terroristas dominando un terreno en particular y también marcando el destino de los palestinos que muy probablemente quieren una paz duradera. Así que todo eso se desarrolla. Seguramente vamos a transmitir también desde el Congreso y desde el Departamento de Estado, así que vamos a tener una semana espectacular aquí en este podcast de América Hispana. Creo que desde aquí tengo la autoridad de pedirte ese like, que compartas y que adicionalmente comentes si te gustan este tipo de reportes a través de todas nuestras señales y particularmente desde aquí, desde la Casa Blanca. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de suscribirte al canal, cada vez somos más. Como organización nos honra haber jurado por esta bandera y estar todos los días llevándote esa información clara, eficaz, donde ponemos por siempre los valores patrióticos, los valores de fe y de familia delante de todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque son las instituciones que nos han traído y nos han hecho grande esta nación, la cual nos ha acogido con muchísimo amor. Gracias a todos los que nos ven y que tengan muy buen día. Saludos desde la Casa Blanca.